El 1 de diciembre de 1963, una perforación en el pozo 11 de un campo de gas soviético salió muy mal. Hubo una explosión. Lo que siguió fue un incendio de una escala inimaginable, una columna rugiente de llamas que ardió sin pausa durante años, todos los días. Como solución, los soviéticos hicieron lo que sabían, la bombardearon con una bomba nuclear. Rusia se bombardeó a sí misma con una bomba 2 veces más poderosa que la que lanzaron sobre Hiroshima. Suena impactante, ¿verdad? En realidad, esta bomba resolvió un problema de 3 años en solo 23 segundos. En otoño de 1966, en un desierto remoto de Uzbekistán, la Unión Soviética detonó una bomba nuclear en un campo de gas en llamas. Y esto no fue un evento aislado. Rusia realizó explosiones nucleares una y otra vez. Esta fue la época en la que el amor de Rusia por las armas nucleares cumplió sus ambiciones, pero a costa de su gente. ¿Por qué Rusia se bombardeó con armas nucleares y cómo resolvió el gran problema? Para entender esto, déjame exponer un enorme error que la Unión Soviética cometió hace décadas. En la Segunda Guerra Mundial, la energía soviética dependía casi totalmente del carbón. Cuando la invasión de Hitler aisló a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de sus principales regiones productoras de carbón, el país enfrentó una grave crisis energética. Ante la disminución del carbón, los planificadores de Stalin buscaron alternativas y el gas natural surgió como una opción prometedora, aunque poco probada. Y hallaron una idea. El Departamento de la Industria Petrolera, tras éxitos previos con oleoductos, propuso construir un gasoducto desde los nuevos yacimientos cerca de Saratov, a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú, directo a la capital. Cuando terminó la guerra y comenzó la Guerra Fría, la necesidad de independencia energética se volvió aún más urgente. Estados Unidos ya había asegurado fuertes alianzas con los productores de petróleo de Medio Oriente, garantizando su propia seguridad energética, pero los soviéticos tenían un plan astuto. Los líderes soviéticos comprendieron que al controlar grandes reservas de petróleo y gas, asegurarían su economía y harían que Europa, aliada de Estados Unidos, dependiera de su energía. Al concluirse, el gasoducto soviético tendría 3.500 millas y entregaría entre 40 y 70 millones de metros cúbicos de gas natural al año a varios países europeos. Europa aportaba el equipo y tecnología para el gasoducto, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pagaría en 10 años con un interés del 7.75%, entregando gas natural equivalente. El costo estimado del proyecto para la Unión Soviética era de unos $10.000 millones, incluyendo las ganancias de empresas europeas por contratos del gasoducto. Las autoridades predijeron que la Unión Soviética pronto podría estar suministrando alrededor del 35% de las necesidades de gas de Europa Occidental, y esto generó preocupaciones sobre la dependencia europea de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para recursos energéticos esenciales, creando tensión entre Oriente y Occidente y desacuerdos entre los aliados europeos y estadounidenses. Y los soviéticos empezaron a ver resultados. En 1950, investigadores soviéticos hallaron los campos de gas de Shivelinka en el actual Oblast de Kharkov, Ucrania. 6 años después, encontraron los campos de gas de Gasly en Uzbekistán, con reservas estimadas de 25 billones de pies cúbicos. La exploración continuó, y en la cuenca de Amu Darya hicieron una serie de importantes descubrimientos de hidrocarburos. Uno fue el campo de Utro-Balak, identificado en 1963 tras iniciar perforaciones en 1961. Estas reservas serían clave para impulsar la economía soviética e influir en su estrategia en la Guerra Fría. Todo iba según el plan soviético, pero entonces algo salió terriblemente mal. El 1 de diciembre de 1963, en el campo de gas de Utro-Balak, el trabajo parecía rutinario. Como en muchos de los primeros sitios de exploración, los protocolos de seguridad a menudo se pasaban por alto. Los procedimientos estaban en papel, pero no se seguían. Quizá los trabajadores creían saber lo suficiente de la tierra. No se dieron cuenta de lo peligroso que podía ser este pozo. Por órdenes del contratista, la perforación continuó. Pocos fuera de ingenieros, investigadores y el contratista comprendían el gran potencial y peligro del gas atrapado abajo. Y lo que hicieron después se convirtió en un dolor de cabeza inimaginable, no por días o semanas, sino por años. En el pozo 11, perforaron hasta 2.409 metros, cerca de 1,5 millas bajo tierra. Pero debajo de ellos había una enorme formación que contenía gas, sellada bajo una inmensa presión de 300 atmósferas.
Para que te des una idea, esa es tanta presión como si tuvieras un camión completamente cargado, equilibrado sobre tu dedo gordo del pie. Entonces sucedió lo inevitable. Un trabajador golpeó accidentalmente la bolsa de gas. La perforadora rompió y la presión causó una explosión, lanzando gas hacia la superficie. La fuerza destruyó la estructura y arrasó el sitio. El Pozo 11 dejó de ser solo un proyecto. Se había convertido en el centro de uno de los desastres de gas más peligrosos que la Unión Soviética había enfrentado. Nadie sabe cuántos trabajadores de perforación murieron ese día. Los informes oficiales no lo mencionaron ni la historia lo registró. Pero lo que todos recuerdan es el incendio. En el caos de la explosión, una chispa encendió el gas que se escapaba. Lo que siguió fue un incendio de una escala inimaginable. Una columna rugiente de llamas que ardió sin pausa durante 1064 días. Cada día ardían alrededor de 12 millones de metros cúbicos de gas natural desapareciendo en el cielo en una enorme y cegadora explosión. El calor era tan intenso que convertía la noche en día a kilómetros a la redonda. Las llamas se veían más allá del horizonte y el aire vibraba por el calor intenso. El desastre no solo acabó con la productividad del campo, también devastó el ecosistema local. Kamil Mongolchev, el jefe del equipo asignado para extinguir el incendio, llevaba un diario. Describió escenas casi demasiado trágicas para imaginar. Mencionó que, por la noche, bandadas de aves migratorias y nubes de insectos, atraídos por la luz, caían en esta danza ardiente de la muerte y al caer, se quemaban, muchas veces antes de siquiera llegar al suelo. Muchos afirman que si esto hubiera pasado antes de la era industrial, se habría considerado prueba de poderes sobrenaturales o de un culto religioso. Y aunque esto pueda sonar intenso, créelo o no, 3 años ni siquiera se acercan al récord del incendio más largo. El incendio más antiguo del mundo lleva ardiendo unos 6.000 años según científicos. Es un lugar conocido como la Montaña Ardiente en Australia. Cuando los exploradores europeos la vieron por primera vez, pensaron que habían descubierto un volcán. Pero en el siglo XIX, los científicos determinaron que en realidad no era un volcán. Era una veta de carbón ardiendo, que ardía a unos 30 metros o aproximadamente 100 pies bajo la superficie. En el pasado antiguo debió encenderse y nunca se apagó. Sin embargo, el fuego hecho por el hombre más antiguo es mucho más joven, con solo unos 1500 años de antigüedad. El fuego sigue ardiendo en el templo Yatz Atashberam, en Irán, una llama continua desde el Imperio Romano. Pero el incendio del campo Utabalak no fue un accidente natural, sino un error humano. Y los ingenieros en el lugar estaban listos para hacer cualquier cosa para detenerlo. Los métodos tradicionales de extinción no funcionaron por la magnitud y fuerza del pozo número 11. Durante 3 años implacables, el incendio rugió sin cesar. Los científicos buscaron soluciones, pero cada intento terminó en fracaso. Intentaron de todo: artillería de campaña rusa, cañones de agua de alta potencia y todo el equipo de ingeniería pesada que pudieron llevar al desierto. Nada cambió. Los bomberos probaron una solución más técnica, una tapa con sistema de alivio de presión. El plan era simple, en teoría: sellar el pozo, canalizar el gas hacia tuberías de descarga, aliviar la presión y finalmente sofocar el fuego. Por un momento, parecía que tenían una oportunidad. En enero de 1964, la tapa parcialmente instalada les dio un breve sabor de victoria, pero el éxito fue efímero. En semanas, el suelo del sitio se fracturó en cráteres sulfurosos, liberando gases tóxicos y agravando la catástrofe ambiental. La esperanza se desvanecía. Todos los experimentos fallaron y muchos locales aceptaron que el incendio no se detendría. Pero al mismo tiempo, cuando el Departamento de Exploración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas luchaba contra el desastre de Utabalak, otra carrera ya estaba en marcha. La carrera por la energía nuclear y las armas nucleares les dio una idea descabellada. Verás, los soviéticos ya habían experimentado lo poderosa que podía ser una bomba nuclear. La Unión Soviética sorprendió al mundo cuando detonó su primera arma nuclear en un campo de pruebas en Kazajistán, años antes de lo que estimaban los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Después vino una competencia total con Estados Unidos para dominar la próxima generación de armas, la bomba de hidrógeno. En 1952, Estados Unidos detonó su primera bomba de hidrógeno en las Islas Marshall, siendo cientos de veces más potente que la de Hiroshima. El Reino Unido se había unido al club nuclear apenas unas semanas antes. En 1954, la prueba Castle Bravo de Estados Unidos falló por un error de cálculo, generando lluvia radiactiva que contaminó gran parte de las Islas Marshall. En noviembre de 1955, la Unión Soviética realizó su propia detonación termonuclear, causando efectos de salud duraderos en comunidades kazajas cercanas. En 1958,
Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética realizaron más de 100 pruebas nucleares en un año. Esa frenética actividad dio paso a una pausa voluntaria cuando comenzaron las conversaciones para una prohibición permanente. En 1960, Francia fue la cuarta potencia nuclear y en 1962, el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear en la crisis de los misiles en Cuba. En 1963, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares prohibió la mayoría de explosiones nucleares. Las pruebas subterráneas siguieron, ya que Francia y China se negaron a firmar, manteniendo activa la carrera nuclear. Por otro lado, aunque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firmó el tratado, planeaba algo insano. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una combinación de experiencia técnica adquirida durante años de pruebas nucleares y la desesperación por detener un infierno de gas incontrolable, pronto llevaría a los ingenieros soviéticos a proponer lo impensable: usar una bomba nuclear para apagar las llamas del pozo número 11. Para el verano de 1966, los funcionarios soviéticos habían llegado a su límite. Fue entonces cuando los físicos propusieron una solución audaz, casi increíble: detonar una bomba nuclear bajo tierra a unos 1500 metros de profundidad cerca del pozo número 11. Parecía una locura, pero la realidad era otra. Sus cálculos indicaron que la onda de choque aplastaría las paredes del pozo, sellaría la bolsa de gas y apagaría el fuego al instante. Era arriesgado y existía miedo a que una explosión nuclear empeorara la situación. ¿Y si la explosión realmente avivaba las llamas? ¿Y si todo el campo de gas se incendiaba en una reacción en cadena que no pudiera detenerse? Aún así, la orden se dio. ¿Por qué? Para entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya experimentaba con explosiones nucleares para fines civiles. Sí, después del éxito de la bomba nuclear, los países empezaron a preguntarse qué podían hacer con sus enormes reservas de ojivas, aparte de usarlas en la guerra o en defensa. Estados Unidos estaba a la vanguardia. Su idea originó el programa Plowshare para usar explosiones nucleares en ingeniería civil. La lógica era simple. Una explosión nuclear podía lograr en segundos lo que la excavación tradicional tardaría meses, y a un costo mucho menor. Los soviéticos también vieron el potencial. Durante la Guerra Fría, mientras muchos veían las explosiones nucleares solo como armas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas planeaba usarlas con fines pacíficos. Así comenzó el programa número 7, Explosiones Nucleares para la Economía Nacional. Fue lanzado bajo el liderazgo de Alexander D. Sarkanikov, diseñador principal de armas del laboratorio nuclear Chelyabinsk-70, y Oleg Elkadrovsky como científico principal. Al principio, el programa siguió el modelo estadounidense de excavación nuclear y estimulación petrolera, pero en 5 años se expandió a 6 o 7 aplicaciones diferentes, involucrando a 10 ministerios soviéticos. Uno de los defensores más fuertes fue Efrem Pislovsky, el exministro del Ministerio de Construcción de Maquinaria Mediana, la fuerza impulsora detrás del programa de armas nucleares soviético. Fascinado por Plowshare en Estados Unidos, Slavsky creía que las explosiones nucleares transformarían la industria. El 15 de enero de 1965, dirigidos por Efrem Pislovsky, los soviéticos detonaron un artefacto nuclear de 140 kilotones a 178 metros de profundidad en el sitio de Chagan, norte de Kazajistán. Cuando detonó, la explosión abrió un enorme cráter que pronto se llenó de agua, formando un lago artificial en el corazón de la estepa kazaja. Slavsky mismo, siempre el showman, supuestamente fue el primero en nadar en sus aguas radiactivas. Desde entonces, el programa 7 empezó a soñar en grande. Los dispositivos nucleares dejarían de solo hacer cráteres, herramientas para aumentar la producción de petróleo, excavar cavernas en domos de sal y extinguir incendios en pozos de gas. Ese año, el programa soviético de excavaciones nucleares se fijó una meta audaz: remodelar el mapa de Rusia. La cuenca del río Volga y el mar Caspio llevaban décadas disminuyendo por el cambio climático y la constante demanda municipal y agrícola. La propuesta era construir un canal de 112 kilómetros para llevar aguas árticas del río Pechora al Kama, luego al Volga y al mar Caspio. El principal obstáculo era una zona elevada de 65 kilómetros que bloqueaba la ruta. Para los ingenieros soviéticos, esto fue una oportunidad, no un problema. La solución fue abrirse paso por la tierra con cientos de dispositivos nucleares, detonando hasta 20 a la vez. La fuerza combinada de hasta 3.000 kilotones, el equivalente a 200 bombas de Hiroshima, se desataría ahí. Suena una locura, ¿verdad? Y lo era.
El programa era barato, rápido y, en teoría, muy efectivo. A los ingenieros les encantaba. Al gobierno le encantaba. Y sus primeros éxitos sembraron la semilla para una aplicación aún más audaz: usar una bomba nuclear para resolver uno de sus mayores problemas: detener el incendio de gas de Urtubolak. El arma que planeaban desplegar era un artefacto asombroso de 30 kilotones, el doble de la potencia explosiva de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Los equipos trajeron plataformas de perforación especiales para preparar una detonación subterránea. La seguridad era fundamental, porque había civiles viviendo a solo 27 kilómetros o aproximadamente 17 millas del sitio de la explosión. Era arriesgado, era complejo, no tenía precedentes, pero recibió la aprobación oficial. Esta sería la primera vez que la Unión Soviética intentaría una explosión nuclear para extinguir un incendio de gas. Se perforaron 2 pozos estrechos de solo un pie de ancho, cerca de la plataforma en llamas. Cada uno alcanzó una profundidad de aproximadamente 1.400 metros o unos 4.593 pies, deteniéndose a solo 35 metros del pozo número 11. En uno de estos pozos, los ingenieros bajaron la bomba nuclear de 30 kilotones. Luego, el pozo fue rellenado con cemento para contener la explosión y evitar que rompiera la superficie. El control era crucial, sobre todo con tanto poder destructivo cerca de una zona poblada. Una vez que todas las preparaciones estuvieron completas, se dio la orden y la bomba fue detonada. El periódico soviético Pravda Vostoka describió la escena más tarde. En ese frío día de otoño de 1966, un temblor subterráneo sin precedentes sacudió las arenas blancas y la escasa hierba del desierto. Una neblina polvorienta se elevó sobre la llanura. La antorcha naranja del pozo en llamas se atenuó. Lentamente al principio, luego más rápido, hasta que parpadeó y se apagó. Por primera vez en 1064 días volvió el silencio. El rugido del chorro de gas se había ido. Después de 3 años de fuego implacable, todo terminó en solo 23 segundos. Suena como un milagro, ¿verdad? Fue la magia de la ciencia. El dispositivo nuclear se detona bajo tierra, junto al depósito de gas con fugas en una cavidad perforada antes. A diferencia del agua o los métodos químicos, esto no solo enfría el fuego, sino que elimina completamente la fuente de combustión. Como los depósitos de gas están bajo gran presión, las fugas suelen ocurrir por fracturas en la roca. La onda de choque de la explosión nuclear comprime y colapsa la roca, sellando esas fracturas y cortando el flujo de gas. El fuego no puede sobrevivir sin combustible, así que se apaga por completo. El éxito en el Pozo 11 salvó miles de millones de metros cúbicos de gas. Fue la primera vez que se usó una bomba nuclear para apagar un incendio de petróleo o gas. Pero no fue el último incidente. En los años que siguieron, los ingenieros soviéticos usaron este método extremo una y otra vez para controlar pozos fuera de control. Meses después, un incendio en el campo de gas Pamuk llegó a la superficie por varias perforaciones. Tras su victoria, los ingenieros calcularon que una bomba de 47 kilotones enterrada a 2.44 kilómetros bajo tierra sería suficiente. Repitieron el proceso: perforar, bajar el dispositivo, sellar y detonar. Días después, el incendio desapareció. En mayo de 1972, una fuga de gas que llevaba 2 años ardiendo en el campo Minsk-E, en el sureste de Turkmenistán, fue apagada con otra explosión subterránea. En julio, otro incendio en Ucrania terminó con una detonación de 3.8 kilotones a más de 2.4 kilómetros bajo tierra. El último intento fue en 1981 en el campo de gas Kumshinskoye, en la costa noreste congelada de la Rusia europea. Estoy seguro de que pronuncio estos nombres mal. Esta vez hubo una explosión de 37.6 kilotones a 1.511 metros de profundidad. Las cosas no salieron como se planeó, porque no se sabía la ubicación exacta de la fuga y la explosión no logró sellarla. Se ha dado a conocer poca información, pero parece que los soviéticos fallaron el objetivo, lo que los obligó a recurrir a la perforación de pozos de alivio adicionales. La explosión en el campo de gas Pamuk fue el intento más profundo y poderoso de controlar incendios nucleares en la historia soviética. La Unión Soviética realizó 124 explosiones nucleares pacíficas en su territorio. 5 fueron para apagar incendios en pozos de gas. Pero a veces, las cosas que suenan muy bien no son tan buenas en la realidad. Aquí hablamos de bombas nucleares que generan radiación mortal. Si pensaste, ¿qué pasa con la radiación? Ya llevabas ventaja sobre muchos científicos. La situación era compleja. La lluvia radiactiva hacía estos experimentos poco prácticos, y las cuevas creadas quedaban muy contaminadas. En experimentos con energía de vapor,
Las explosiones hervían el agua subterránea y a veces liberaban ráfagas impredecibles de vapor radiactivo por el suelo. En el embalse de Chagan, en el sitio de la primera excavación nuclear soviética en 1965, los niveles de radiación tenían su propia historia. Para la década de 1990, las tasas de dosis en el borde del cráter seguían siendo alrededor de 100 veces superiores a los niveles naturales de fondo, y el agua dentro contenía concentraciones de radionucleidos 100 veces mayores que los estándares para el agua potable. Eso simplemente significaba que el agua dentro estaba demasiado contaminada para beberse. Sin embargo, a solo 100 a 150 metros de distancia, las lecturas volvían a la normalidad. Se estimó que alrededor del 20% del material radiactivo escapó de las zonas de explosión, y parte de él llegó hasta Japón. Los estudios del Instituto de Medicina y Ecología de la Radiación de Kazajistán muestran un panorama sombrío. Las personas expuestas a radiación ionizante en la era de pruebas nucleares soviéticas tuvieron tasas mucho más altas de mortalidad general y por cáncer. El daño no acabó con ellos. La investigación confirmó que los riesgos elevados de enfermedades graves persistieron durante 2 generaciones, afectando no solo a quienes estuvieron expuestos directamente, sino también a sus hijos y nietos. Los datos para la 4ª generación siguen siendo incompletos, pero la evidencia humana es difícil de ignorar. En pueblos cercanos al antiguo sitio de pruebas de Semipalatinsk, hay niños que nacen sin extremidades o enfrentan cáncer antes de empezar la escuela. El incendio de gas de Utovalak, que la Unión Soviética consideró exitoso y sin fugas radiactivas, nunca se demostró totalmente seguro. Los soviéticos nunca publicaron estudios independientes sobre la radiación, así que las garantías de seguridad no fueron verificadas por terceros. La gente permaneció y trabajó tras la explosión, pero los efectos de salud a largo plazo aún son inciertos. Los registros médicos soviéticos de estos sitios a menudo estaban incompletos o se mantenían clasificados. Semipalatinsk, o el cráter Chagan, también tuvo reportes de radiación, pero la Unión Soviética los ocultó bien, permitiendo que el programa continuara sin el escrutinio público. Las explosiones de Chagan y Utravalak llamaron tanto la atención que Estados Unidos presentó una queja, creyendo que Chagan era una prueba encubierta de armas y violaba el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, obligando a la Unión Soviética a firmar el Tratado Explosiones Nucleares Pacíficas en 1976. Estableció límites. Ninguna explosión podía superar los 150 kilotones. Ninguna serie de explosiones podía exceder 1500 kilotones. Todas las partes debían compartir datos técnicos, permitir inspecciones y cooperar en la verificación. Para Moscú, el principal impulsor era el canal Kama-Petra, un megaproyecto que requeriría muchas detonaciones nucleares para atravesar terrenos altos. Para entonces, Estados Unidos ya había abandonado sus propias ambiciones de EP bajo el programa Plowshare. Aún un artefacto de 150 kilotones puede causar contaminación grave. En 1978, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas usó una explosión nuclear en Yakutia para crear un depósito subterráneo de minería de oro. La explosión fracturó la roca circundante de maneras inesperadas, permitiendo que gases radiactivos escaparan a la superficie. El suelo y la vegetación se contaminaron, los residentes se evacuaron y la zona fue insegura por décadas. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, luego prohibiría todas las explosiones nucleares pacíficas. No todos estuvieron de acuerdo. China firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en 1996, pero no lo ha ratificado, exigiendo revisar la prohibición de explosiones nucleares pacíficas una década tras su entrada en vigor. ¿Por qué? Porque para Rusia y China, los riesgos de la radiación eran secundarios. Su objetivo principal seguía siendo claro: mantener la opción nuclear para fines militares o industriales. Las preocupaciones sobre fugas radiactivas que cruzaran fronteras rara vez superaban sus ambiciones estratégicas. En 2010, algunos sugirieron usar una explosión nuclear para frenar el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Pero el gobierno de Estados Unidos rechazó la idea porque sabían que el costo de una explosión nuclear sería mucho mayor que el dinero que intentaban ahorrar. Pero Rusia no cambió su mentalidad. Tras el colapso de la Unión Soviética, mantuvo su influencia en Kazajistán, país sin salida al mar y mayor productor mundial de uranio, mientras Rusia es el sexto. Su desesperación por el uranio y la energía nuclear era evidente. Controlar este recurso significaba no solo una ventaja económica, sino también una poderosa herramienta de negociación en la política energética y de seguridad global. En agosto de 2025, inició la construcción de la primera planta nuclear en Olkin, región de Almaty, Kazajistán,
junto al lago Balkhash. El proyecto iba a durar al menos una década y costar entre 14 y 15 mil millones de dólares. Rusia fue elegida para liderar la construcción de la primera planta, mientras que China está destinada a liderar el desarrollo de 2 plantas adicionales. La mayor ironía era que las pruebas nucleares de la era soviética ya habían expuesto al alrededor de 1.5 millones de personas a la radiación. No se advirtió a los residentes sobre los peligros. Algunos incluso fueron animados a ver las nubes en forma de hongo desde áreas para espectadores. La gente siguió viviendo, cultivando y bebiendo agua de tierras contaminadas. Tras 1991, las áreas expuestas a radiación tuvieron tasas de leucemia, cáncer de tiroides y de mama hasta 3 veces superiores al promedio nacional. Las malformaciones congénitas y las mutaciones genéticas también estaban significativamente por encima de los niveles normales. Aún así, el país parecía olvidar todo, ligando su destino a Rusia, mientras el pueblo de Kazajistán seguía luchando con la escasez de energía. En los próximos años, casi todos los países, incluida Rusia, competirán por el uranio. ¿Por qué? La carrera armamentista nuclear, que se frenó a finales del siglo XX, ha regresado. Hoy en día, 9 países, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, India, Pakistán, Israel, China y Corea del Norte, juntos poseen alrededor de 13.000 ojivas nucleares. Eso es suficiente para acabar con la civilización humana varias veces, y no se están deteniendo. Cada estado nuclear está desesperado por expandir su arsenal, mientras que las naciones sin armas nucleares están compitiendo para convertirse en potencias nucleares independientes. Irán ha perseguido su ambición nuclear desde los años 80 y aún trabaja en secreto para lograrlo. No solo es sobre ojivas nucleares, también sobre energía. A medida que el carbón y el petróleo, los combustibles tradicionales, disminuyen, la demanda global de energía sigue aumentando. La competencia por la energía nuclear es tan intensa como por las armas nucleares. Solo el tiempo dirá dónde terminará esto. Gracias por vernos.